Hola, hola, muy buenos días, muy buena mañana. Sean muy bendecidos todos en esta mañana maravillosa, en esta semana que abre sus puertas para continuar el Señor bendiciéndonos, animándonos y continuar avanzando en nuestro quehacer un día más, una semana más, una oportunidad más de soñar, de echarle ganas a la vida y de ponerle toda nuestra intención. Claro que sí, Dios tiene todo el deseo de bendecirnos, de hacernos bien y también de extendernos en toda su expresión. Y quiero aprovechar este regalo que Dios nos favorece en esta mañana, teniendo un día maravilloso, para también acercarnos a la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo bajo un tema en esta oportunidad singular. Claro, como todos en la Escritura, pero que tiene un matiz que a veces se confunde un poquito. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de los creyentes, de lo que es un creyente, de lo que es un discípulo y cómo movernos también en esta área de manera específica. Porque a veces pensamos que todo creyente es un discípulo y ciertamente no. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Dios no viene a buscar, Jesús no vino a morir por creyentes, Jesús vino a morir por todos los hombres para que fueran sus discípulos en el mañana, en los tiempos posmodernos. Y aquí estamos tú y yo viviendo esta realidad. Gracias al Señor, hoy somos creyentes y cristianos, somos discípulos del Señor, pero tenemos que aprender a modelar, porque hay una responsabilidad delegada por Dios para ti y para mí, para que otros que no le conocen le puedan conocer y puedan tener un testimonio real, certero, cercano, de lo que significa vivir y cómo debe vivir un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. Y la Biblia enseña en el libro de Mateo, el evangelista Mateo recoge la idea de que en unos momentos, empezando Jesús su ministerio, él dice en la Escritura que se sube a un monte, y en ese monte dice que él llegó, se subió, se sentó, y había una gran multitud allí ya esperando para escucharle, y que los discípulos, pero la gran multitud se quedó en la explanada, y los discípulos no. Dice la Escritura que los discípulos subieron, y estoy hablando de Mateo capítulo 5, verso 1, donde los discípulos marcan la diferencia, no se quedan donde está el resto de la multitud en la distancia, sino que los discípulos se acercan y hacen cercano a Jesús a ellos, porque ellos entendían que necesitaban cada día estar cerca de Jesús. Y ahí marca la primera gran diferencia entre un discípulo, un creyente, y cómo tú y yo debemos actuar. Pero un poquitico más de cerca, esto no solamente habla de momentos cumbres, momentos maravillosos, momentos de grandes aplausos ante los hombres y ante la sociedad judía del primer siglo, sino que también Jesús deja claro que el ser de un discípulo tiene implicaciones que van más allá de nuestra cosmovisión humana y que va más allá de nuestra realidad espiritual hasta donde le conocemos. Y ahí te invito a que podamos ir a Mateo capítulo 16, y a partir del verso 24 se presenta la idea donde Jesús comienza a decir que todo el que quisiera seguirle a él, todo el que quisiera ir en pos de él, debía negarse a sí mismo, debía tomar su cruz y entonces debía seguirle. ¿De qué estaba hablando el Señor cuando dijo una frase tan dura, tan traumática tal vez para algunos por el contexto en el cual estaban viviendo, y vamos a verlo un poquitico más de cerca ahorita? ¿Qué estaba tratando de transmitir el Señor? Primero que todo aquel que entendiera y quisiera seguirle debía saber que eso era un privilegio de altísimo valor. No era algo ordinario, no una decisión común, era una decisión que iba a poner a todos aquellos judíos del primer siglo en un nivel superior en muchas situaciones, y que por tal razón iban a tener demandas, iban a tener recompensas, pero iban a tener consecuencias también altas, porque todo lo que implica con Dios se mueve fuera del orden, del ordinario, de lo común, de este mundo, y tú y yo tenemos que entenderlo para acercarnos a este texto de una manera más eficaz. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús allí? Todo hombre judío del primer siglo, como también lo tenemos tú y yo, tenían sueños, criterios, tenían expectativas, tenían proyecciones. Sin embargo, Jesús le está diciendo: todo eso tienes que ponerlo en un segundo plano si te interesa seguirme a mí. No, Jesús no le está diciendo renuncia a eso, sino ponlo en un segundo plano. Priorízame a mí. Preocúpate no por tus sueños, sino por mis sueños.
Preocúpate no por tu criterio, sino por mi criterio. Preocúpate no por tus expectativas, sino por las mías. Yo tengo para ti sueños, yo tengo aspiraciones, yo tengo deseos, yo tengo voluntad, yo tengo todo un propósito armado para ti. Preocúpate por eso. Renuncia a lo tuyo humanamente hablando e inviértete en el mío. Ahora, el invertirse en el propósito de Dios, en invertirse en el negarse a sí mismo y seguir a Jesús, no significa que tú dejes de ser tú, sino que tú y yo aprendamos a ser la persona maravillosa que Dios pensó, tu mejor versión y mi mejor versión. Dios creó algo maravilloso para ti y para mí, que no puede romperse con nada. Dios lo creó para bendecirnos, para que nos fuera bien en este mundo, que Él propiamente escribió con su puño y letra cómo debía funcionar. Negarse a sí mismo no nos pone en una decisión, en una postura de retraso, sino por el contrario nos impulsa a mejorar, a avanzar y a vivir nuestra vida de una manera más eficaz, más maravillosa, más encumbrada, más gloriosa, que te haga bien Dios como también desea hacérmelo a mí. El negarse a sí mismo es una bendición, es una puerta abierta, como también lo es tomar su cruz. Ahora, esta palabra, esta frase, este perfil de la oración traslocó la mente judía, porque para el judío había vivido de cerquita lo que significaba la cruz. La cruz era un instrumento de tortura, de muerte, un instrumento de castigo brutal que usaba el Imperio Romano para todos aquellos que eran personas que habían sido perversas en su actuar, morían en la cruz. Los que se levantaban contra el imperio eran muertos en la cruz. Los que se movían en contra del César eran muertos en la cruz. La cruz significaba un instrumento de tormento. Nadie hablaba de la cruz. Y Jesús llega en este primer siglo y dice, tienes que negarte, pero no solamente negarte, tienes que tomar tu cruz. ¿Qué le estaba diciendo? Estos hombres se quedaron tal vez estupefactos ante esta realidad. La cruz. Tal vez le abrieron los ojos porque para ellos era algo impensable que esto pudiera formar parte también del reino de Dios. Y sí, querido, la cruz implicaba sacrificio, pagar precio, y esta realidad también tenemos que aprender a asumirla. En este mundo no todo va a ser aplauso, en este mundo no todo va a ser qué bien lo hiciste, qué bien te ha ido, qué bueno que estás aquí, me agradas, me alegras, me bendices. No, van a haber momentos también de cruz, van a haber momentos donde vas a tener que pasar y pagar el precio del desprecio, del rechazo, de la crítica, de la difamación, de la mentira. Vas a tener que pagar el precio del cuestionamiento. ¿Y qué hacer allí? Recuerda que Jesús dijo, toma esa cruz, toma tu cruz para que puedas seguirme. Aprenda a vivir con eso también, para que seas una persona más completa. No es completo solamente el que se perfecciona en lo bueno, sino el que aprenda a vivir los momentos malos y crecer en medio de ellos, seguir adelante, marcando la diferencia, siendo el discípulo de Dios, de Cristo, que Él espera que tú y yo seamos. Esa es tu responsabilidad, ese es tu deber, es mi llamado también. Y Dios quiere premiarte, y Dios va a premiarte conforme a tu fidelidad y por la gran obra que tú haces cada día al levantarte y al dar testimonio de Él. Es difícil, sí, pero créeme, vale la pena. Es por Él y para Él, no es para los hombres. Todo el tiempo se trata de Él. Y por último Jesús le dice, entonces, tomaste tu cruz, asumiste el reto, asumiste el dolor, echaste mano también del sacrificio, ahora sígueme. Y es la expresión final, sígueme, del llamado a la constancia, a la consagración, al servicio a Él por encima de todo. Los que le buscan debemos aprender a hacerlo. Debemos aprender a ser constantes en servirle, en animarle. Es un paso, querido, sí, porque tal vez usted pueda decir, pero ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me vale? ¿Por qué Jesús me hace un llamado como tal? Recuerda, es un paso donde Jesús te está moviendo, sacudiendo, estremeciendo tu estilo de vida para moverte de lo poco a lo mucho, para moverte de lo pequeño a lo grande, para moverte de lo ordinario a lo excelso, de lo inigualable, de lo común a lo inigualable y extraordinario que es Él, de sacarnos del tú y yo para llevarnos a ser más como Jesús. Él está deseando bendecirte de manera superlativa, pero hay cosas que hay que cambiar, que hay que transformar. ¿Y por qué también es necesario, queridos? Aprendamos esto en esta mañana. Jesús nos enseña que solo aquellos que son verdaderos discípulos tienen garantías y viven bajo las garantías y las promesas de Dios. Hay promesa de Dios sobre tu vida, declarada, establecida, decretada, y tenemos que aprender a vivirlas para poder acceder a ellas de manera eficaz. Jesús dice que todo discípulo, como le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia irá contigo
y te daré descanso, según Éxodo capítulo 33. Todo discípulo cuenta con el respaldo de Dios. Todo discípulo cuenta con el descanso de Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Jesús quiere hacerte descansar en tu vida, que lleves su carga, que es su yugo, que es ligero y fácil, y que Él le anhela profundamente arrancar de nosotros todas las cargas que no le agradan, que no son de Él y que realmente estorban y hacen daño a nuestro estilo de vida. Jesús quiere que tú y yo aprendamos a que tenemos acceso a la dirección de Dios. Contamos con la dirección de Dios, tenemos el respaldo de Dios, contamos con su dirección. Jesús dice, y según la Escritura en el Salmo número 32, versículo 8 dice, te enseñaré y te haré entender el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jesús te ha de revelar la dirección por la cual tú y yo tenemos que aprender a andar. Tenemos que echar mano también de la sabiduría. Contamos con la sabiduría de Dios todos aquellos que somos sus discípulos. Según el escritor Santiago, dice la Escritura, si alguno está a falta de sabiduría, si algún discípulo, si alguno que le sigue a Él está a falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que podemos acercarnos confiadamente porque tenemos acceso libre al trono de Dios, a la intimidad con Él. Todo discípulo podemos acceder ante Él y tenemos la certeza profunda y real, como dijo Él, Jesús, en Mateo capítulo 28, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A quien Jesús le habló estas palabras tan tremendas, poderosas, maravillosas a todos aquellos discípulos que le rodeaban y que le estaban acompañando luego de su resurrección. Así que te animo en el nombre del Señor a que sigas fiel, perseverante, invaluarte ahí, creciendo, echando adelante. Sea un discípulo de Cristo, no te rindas, siga adelante y el Señor bendecirá tu vida como lo está haciendo hoy, mañana y siempre. El Señor te bendiga fortísimo. Un abrazo para ti. Recuerda que mi nombre es Arley González y esta no es otra cosa que otra maravillosa oportunidad para servirte. Gracias por tu tiempo y que el Señor bendiga tu vida, tu semana, tu andar, tu levantar y tu acostar, hoy y por siempre. Muchísimas bendiciones.